Y recordamos a los contribuyentes que continúa la campaña de la renta 2017. Los contribuyentes del archipiélago este año pueden aplicar nuevas deducciones fiscales aprobadas por el Ejecutivo canario, hasta el 10% de los gastos sanitarios relacionados con el diagnóstico y el tratamiento, gastos de salud dental, gafas, lentillas, embarazo y parto. El 10% de los gastos por la realización de obras que contribuyan a la eficiencia energética de la vivienda o hasta el 15% de los gastos de guardería. Hasta 400 euros anuales son algunas de estas deducciones. Deducciones que vamos a repasar a continuación con Rosa Dávila, que es consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Señora Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Además, estamos hablando de la campaña de la renta tal vez con más desgravaciones que se recuerdan, desgravaciones fiscales aquí en Canarias. Pues sí, pues una de las cosas de tener una economía que crece y que afortunadamente pues... Perdón, señora Dávila, parece que tenemos un problema con el sonido. Enseguida resolvemos ese problema para hablar de las deducciones fiscales, teniendo en cuenta que hace tan solo unos días arrancaba esa renta, esa declaración de la renta presencial aquí en las islas. Vamos a ver si es posible retomar esa comunicación. Parece ser, Rosa Dávila, que sí, que ahora se le escucha perfectamente. Como estamos diciendo, estamos ante la campaña de la renta con más desgravaciones fiscales aquí en las islas, ¿no? En este momento somos la comunidad autónoma que más desgravaciones, más deducciones fiscales tenemos. Queríamos hacer una bajada de impuestos que fuera importante y además sobre todo que fuera en gastos cotidianos para la familia, devolverle a las familias el esfuerzo que hicieron durante la crisis y que todavía pues es difícil llegar a final de mes, tener una vivienda, los salarios todavía no están a la altura de las necesidades de las personas y por lo tanto queríamos desde el Gobierno de Canarias hacer un esfuerzo y devolverle a todos los ciudadanos pues al máximo de contribuyentes ese tipo de gastos en la que prácticamente todas las familias incurren y sobre todo pues lo que tienen, el que más llama la atención ha sido precisamente el poderte deducir los gastos sanitarios, el que tiene gafas, una ortodoncia, las lentillas, cualquier profesional médico al que hayas ido, fisioterapeutas, nutricionistas, es decir que son muchas y hay muchísimas preguntas que estamos atendiendo a través de nuestro teléfono de información tributaria en el 012. A eso iba yo, porque a raíz de que hace unos días comenzaba esa campaña presencial de la renta, el Gobierno de Canarias ha dotado de mayor personal, sobre todo de cara a que los contribuyentes tuvieran un acceso y más fácil a hacer la declaración de la renta, ya no solo para resolver la declaración, sino también para resolver dudas. Sí, por un lado tenemos el 012 para la información tributaria y por otro lado tenemos también un equipo de más de 50 personas que en todas las islas, por primera vez, en las 7 islas va a ayudar al contribuyente a realizar su declaración de la renta. Y creo que hay una cuestión importante. Si por alguna razón le hemos dado ok a nuestra declaración de la renta y ahora nos damos cuenta que tenemos una factura, que hemos hecho un gasto, nos damos cuenta que tenemos gastos de escolarización o gastos sanitarios, nos hemos comprado unas gafas y nos hemos informado ahora con un poco de retraso, tenemos que recordar que también podemos modificar esa declaración de la renta incluso si nos han devuelto ya el dinero de nuestra declaración. Claro, porque mucha gente, por la necesidad de tener dinero rápido, pues le dan ok, autorizan ese borrador de la declaración de la renta y luego se dan cuenta, pasado el tiempo, que hay otras facturas que podía haber incluido, sobre todo porque esto es una novedad para Canarias, señora Dávila, y ha habido una avalancha de facturas, de peticiones, sobre todo en ópticas, en dentistas, en centros sanitarios. Estamos teniendo una avalancha de solicitudes de facturas, tenemos también muchísimo, se ha incrementado muchísimo el número de dudas, de preguntas a nuestro teléfono de información en el 012 de información tributaria, se ha multiplicado por 3 y desde luego lo que hemos visto es que ha crecido el número de contribuyentes que está haciendo la declaración de la renta porque cada vez hay muchísimas más personas que han encontrado un empleo y que por lo tanto pueden practicarse este tipo de deducciones, pero por otro lado estamos un poquito por debajo de la media en la presentación telemática y tiene mucho que ver con que todo el mundo se está informando para poderse practicar estas deducciones porque tenemos que decir que hemos querido que lleguen al máximo número de contribuyentes y por lo tanto pues prácticamente el 89% de los contribuyentes va a poderse practicar algún tipo de deducción, que tenemos que recordar que las más llamativas o las que más han llamado la atención son las sanitarias, pero que también cuando tenemos niños pequeños los gastos de guardería o cuando tenemos una persona mayor a nuestro cargo. Una persona mayor a cargo de la familia, conlleva muchísimos gastos que hay que atenderlos y tenemos una deducción
deducción de hasta 500 euros, muy importante para poder atender bueno, pues todos los gastos que supone una persona dependiente a nuestro cargo. Gastos en guardería, gastos también escolares, y mucha gente también se preguntará, bueno, es que en su momento no pedí la factura de los gastos escolares, esto no se contemplaba, ahora ¿qué puedo hacer, señora Dávila? Puedes dirigirte al colegio, puedes dirigirte a donde hayas hecho la compra, eso sí es verdad, tienes que tener el comprobante, no puede haber sido pagado en efectivo. Esto es muy importante de cara a la declaración de la renta de este año, pero sobre todo el año que viene. Cada vez que hagamos una compra que puede llevar aparejado una deducción de gastos escolares, de refuerzo escolar, por ejemplo, de clases de inglés o de refuerzo escolar para los niños o de guardería, tenemos que pagar no en efectivo, sino que haya un contribuyente, un comprobante de que se ha efectuado ese pago. Y para que no nos pille desprevenidos de cara a la próxima campaña, esto va a tener un carácter indefinido de momento, sobre todo para a partir de ahora sí pedir esas facturas y sobre todo pagar con tarjeta o tener esa acreditación a través de transferencia. Sí, efectivamente, ahora mismo Canarias es la comunidad autónoma con más deducciones, con una bajada de impuestos muy importante para las familias y por lo tanto la vamos a mantener en el 2018, con toda seguridad. Y en cuanto al dispositivo que ha puesto a disposición de los contribuyentes, ¿el Gobierno de Canarias se solapa de alguna manera? ¿Está en coordinación con la Agencia Tributaria Estatal? Es una plataforma única y por lo tanto trabajamos en coordinación con la Agencia Estatal. Nosotros incorporamos a 50 personas que además actúan de forma itinerante. Tenemos personal fijo en Tenerife, Gran Canaria, en La Palma, en La Gomera, en La Palma, en la Fuerteventura y en Lanzarote, y en el caso del Hierro y de La Gomera haces una petición, una solicitud para que te hagan la declaración de la renta y se desplaza alguien y te hace la declaración de la renta o colabora en esa modificación si nos damos cuenta de que teníamos derecho a alguna de esas deducciones. ¿Y algunas de estas deducciones se solapan de alguna manera con las deducciones del tramo estatal, las del tramo autonómico del IRPF? Bueno, son las deducciones sobre la base y estas son deducciones en la cuota específica de la Comunidad Autónoma de Canarias y solamente se practican a los canarios, a aquellos que viven en Canarias, y por lo tanto no se solapan. Todo lo contrario, lo que vienen a hacer es a que te devuelvan más y luego que no tengas que pagar tanto. ¿Y qué balance se hace ahora desde que comenzara la campaña de la renta del año 2017? Porque es conforme al ejercicio anterior. ¿Qué balance se hace en cuanto a las declaraciones presentadas? Bueno, como decía, son muchas las declaraciones presentadas porque afortunadamente pues crece el número de empleos y por lo tanto las personas que tienen que hacer la declaración de la renta, pero por otro lado hemos querido, al hacer estas deducciones, son menos, la media en España está en un 20%, el número de declaraciones que se habían hecho el día que pusimos en marcha ya la declaración presencial, y en Canarias estaba en un 17%, es decir que todo el mundo estaba esperando para tener mucha más información y acudir a nuestros servicios y también el de la agencia estatal para poder hacer su declaración de la renta. Pero bueno, con toda seguridad va a haber muchas más devoluciones en Canarias. Bueno, ya vemos que el Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de los contribuyentes una manera más fácil y sencilla de resolver dudas, de poder confeccionar esa declaración de la renta, pero también queremos hablar de otro asunto, señora Dávila. Ya la veíamos anteriormente en una noticia tras esa reunión que mantenía ayer junto a la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Anorama, y el secretario de Estado, Alberto Nadal. ¿Qué conclusiones se sacan? ¿Van por buen camino esas enmiendas que propone Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado? Sí, vamos a ver, por un lado tenemos que decir que nosotros ya negociamos que dentro del presupuesto que se está debatiendo en este momento en el Congreso de los Diputados estuviera reflejada la agenda canaria. Hay 1.500 millones que vienen para Canarias gracias a que tenemos una posición de diálogo, de consenso, negociadora, de respaldo y de apoyo a las decisiones que acertadamente a veces toma el Gobierno de España. Cuando no son acertadas, pues no podemos votar a favor. Pero en este caso sí es verdad que tenemos una negociación que ha llevado más de 3 meses para que ya vinieran las partidas presupuestarias que tienen que venir a Canarias reflejadas. Muy importante el convenio de carreteras, que ha estado parado durante muchísimos años. Son más de 300 millones de euros, más la sentencia que hemos ganado y que, bueno, en justicia pues viene a decir que efectivamente Canarias tenía derecho a los recursos que se recortaron. Estamos con otras partidas también muy importantes para obras hidráulicas, obras de depuración, para infraestructuras educativas, pero quizás la más importante es la que tiene que ver, o las más importantes son las que tienen que ver con la generación de empleo en Canarias, empleo de calidad y que permita a las personas que viven en Canarias
que tengan un empleo digno, que unos salarios dignos y por lo tanto también bonificaciones al sector empresarial para que puedan contratar con contratos indefinidos. Y eso es muy importante porque dan mucha más seguridad a la hora de a poder adquirir una vivienda, etcétera. Y ahora mismo estamos en una otra fase que es de negociación. Mañana y pasado mañana se va a debatir el presupuesto en comisión y todavía teníamos asuntos que para nosotros tenían un carácter muy importante. Por ejemplo, el 75% de descuento de residentes. ¿Está cerca de conseguir esa bonificación? Sí, bueno, hay avances muy importantes. En primer lugar, conseguimos el consenso aquí en Canarias y por otro lado es una reivindicación que hacemos los partidos canarios, que lo hemos trasladado al Gobierno de España y tienen que ser conscientes que mientras en el resto del territorio peninsular se pueden mover en trenes en alta velocidad, nuestra única manera de poder acceder a la península o a cualquier punto de Europa es a través del avión y por lo tanto era necesario practicar ese 75% de descuento de residentes. Pero al mismo tiempo, que es lo que estamos trabajando, garantizar que no haya un incremento de los precios de los billetes de forma artificial. De manera que estamos tanto el Ministerio de Fomento como el Ministerio de Hacienda como el Gobierno de Canarias trabajando para articular un mecanismo para que no suban, como digo, artificialmente los precios de los billetes. ¿Todavía no está garantizado el apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos? No, sí, está garantizado y nosotros votaremos aquellas enmiendas que van a mejorar el presupuesto, pero como digo, ya veníamos con una negociación cerrada que incorpora 1.500 millones de euros a Canarias y que ha sido decisiva para que salga adelante el presupuesto del Estado. Pues Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días.